Hola, bienvenidos a mi canal Física para Secundaria. Mi nombre es Néstor Vega y lo que estoy haciendo son grabar clases que están dedicadas especialmente a mis estudiantes de la Escuela Preuniversitaria Fray Mamerto Esquiú. He dividido mi materia en Física 1, donde vamos a ver desde lo que es la física, magnitudes, unidades, hasta lo que es fluidos y termodinámica. Tenemos Física 2, donde vamos a estudiar todo lo que es la mecánica newtoniana. Y tenemos Física 3, en donde vamos a estudiar lo que es electricidad, magnetismo y electromagnetismo. Vamos por la clase de hoy. Hoy vamos a estudiar física, magnitudes y unidades. Y podemos preguntarnos, ¿qué es la física? Bueno, para ver qué es un fenómeno físico, hagamos una comparación entre un fenómeno físico y un fenómeno químico y hagamos unas experiencias muy sencillas, pero que nos van a ilustrar bastante qué es un fenómeno y qué es el otro. Acá tenemos que vamos a utilizar un poco de agua, un vaso de vidrio, un corcho, un encendedor y una vela. Para comenzar vamos a poner un poco de agua en el vaso. Hasta ahí está bien. ¿Y qué estamos observando ahí? Simplemente vemos un poco de agua que tuvo movimiento y que de a poco se va quedando quieta hasta que llega al reposo, ¿cierto? Ahora le pongamos el corcho dentro del vaso de agua. ¿Y qué observamos ahí? Entre tantas cosas, observamos principalmente que el corcho está flotando sobre el agua. Es un fenómeno de flotación. Bien, ahí observamos que las sustancias siguen siendo lo que eran antes, durante y después de hacer la experiencia. No hubo ninguna transformación en la sustancia. El agua sigue siendo agua, el vaso de vidrio sigue siendo vaso de vidrio, el corcho sigue siendo corcho. Sin embargo, también podemos observar, entrando en detalles, que actúan fuerzas, que el corcho tiene una cierta densidad, que el agua tiene otra densidad y que también está el aire con su densidad. El corcho además tiene un peso específico, está a una cierta altura respecto a la base, etcétera, etcétera. ¿De qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de magnitudes. Es decir, las magnitudes siempre están involucradas en un fenómeno físico. Ahora veamos el otro experimento. Vamos a encender la vela. Fíjense ahí que ahora sí hay un cambio. La mecha, que está hecha de un hilo, ¿cierto? Y que a su vez está empapada con la cera, se enciende. Al encenderse, libera luz y calor, ¿cierto? Y mientras está haciendo eso, el hilo deja de ser hilo, en algún momento se consume, termina siendo ceniza. Lo mismo le pasa a la cera de la que está hecha la vela y va dejando de ser lo que era. Es decir, que hay una transformación de sustancias. Entonces estamos hablando, cuando ya hablamos de transformación de sustancias, estamos hablando de un fenómeno químico. En base a los ejemplos anteriores podemos definir qué es la física. Concepto. La física es una parte de las ciencias naturales que estudia los fenómenos físicos. Fenómeno físico, concepto. Los fenómenos físicos son aquellos cambios e interacciones que sufren la materia y la energía que no afectan la estructura molecular de la materia, tal como lo vimos en el primer ejemplo.
¿sí? En el primer ejemplo veíamos que cada sustancia seguía siendo lo mismo. Sin embargo, había cambios, había interacciones, pero todos esos cambios e interacciones son parte de fenómenos físicos. Y como habíamos visto recién, en un fenómeno físico siempre hay implicadas magnitudes, que las hemos nombrado como densidad, fuerza, altura, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el concepto? ¿Qué es una magnitud? Una magnitud física es todo aquello que se puede medir. Y medir es comparar. Cuando nosotros hablamos de medir, estamos hablando de comparar. Comparamos dos magnitudes de la misma naturaleza. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que ponemos una regla y al lado ponemos un lápiz. ¿Qué estamos haciendo? Estamos comparando la longitud del lápiz con las longitudes marcadas en la regla a las que llamamos centímetros. Eso es una magnitud. Ahora vamos a ver los tipos de magnitudes que hay. Tenemos dos clases de magnitudes, las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Primero vamos a definir las magnitudes escalares. Las magnitudes escalares son aquellas que al ser medidas quedan completamente definidas por su módulo, que es el número, y su unidad. Veamos un ejemplo. Veamos dos ejemplos. El volumen, por ejemplo, tenemos una botella de jugo y ese jugo ocupa un espacio. El espacio que ocupa el jugo es lo que llamamos volumen, ¿sí? El volumen es una magnitud escalar. Veamos el ejemplo. Volumen igual a 1,5 litros, ¿sí? Estamos diciendo que es 1,5 litros de jugo que tenemos dentro de la botella. Entonces, cuando nosotros decimos volumen, estamos hablando de magnitud. Cuando decimos 1,5, ese es el número, a eso le llamamos módulo. Y cuando lo estamos comparando con una unidad a la que le llamamos litro, eso es justamente la unidad. Otro ejemplo puede ser el tiempo, que al tiempo lo medimos con un reloj, por ejemplo, con este reloj digital. Podemos decir el tiempo de 2 horas y 15 minutos. Pero también podemos hablar con una sola unidad, expresar todo en horas. Por ejemplo, tiempo igual a 2,25 horas. Entonces, la magnitud es el tiempo. 2,25 es el módulo. Y la hora es la unidad. Después vamos a ver bien cómo se convierten las unidades para que se les quite las dudas de cómo es que primero tenemos 2 horas 15 minutos y eso termina siendo 2,25 horas. Vamos a estudiar ahora las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales son aquellas que al ser medidas quedan completamente definidas por su módulo, unidad, dirección y sentido. Es decir, cuando ya tiene dirección y sentido, tiene las cualidades y las propiedades de un vector. ¿Qué es un vector? Un vector es un segmento orientado. Veamos. Primero, podemos trazar una recta. Una recta no tiene ni principio ni fin, conceptualmente hablando, digamos, no tiene ni principio ni fin. Pero si yo la acoto a esa recta y digo comienza y termina acá, entonces estoy hablando de un segmento, es decir, un segmento tiene una cierta distancia medible, ¿sí? Entonces, el segmento tiene principio y fin. Pero además de eso, si le agrego una flecha, le estoy agregando sentido y entonces estoy hablando de un vector.
Bien, entonces decimos que un vector tiene módulo que está representado en la longitud del vector, dirección, que es el ángulo que mostramos allí, y sentido, que lo da la flecha. Es posible que el vector tenga la misma dirección, pero puede tener sentido contrario al que se muestra ahí, es decir, sentido hacia abajo, supongamos, pero tiene la misma dirección. Eso para diferenciar lo que es la dirección del sentido. Supongamos que veamos un ejemplo de una magnitud vectorial. Supongamos que tenemos una pelotita y le pegamos con una raqueta. ¿Sí? Cuando nosotros le damos un golpe, le estamos aplicando una fuerza, como se ve en este gráfico. Ahora podemos decir esa fuerza es de 200 gramos fuerza. El módulo es de 200. Y la unidad, gramos fuerza, que siempre se representa con la G y una flechita arriba. Entonces la dirección es de 45 grados, supongamos, y el sentido lo da la flecha. En resumen, tenemos dos tipos de magnitudes, las magnitudes escalares, que cuando son medidas tienen solamente módulo y unidad, y con eso ya quedan completamente definidas, y las magnitudes vectoriales, que para quedar completamente definidas al ser medidas, aparte de tener módulo y unidad, también tienen dirección y sentido. Vamos a los que son los sistemas de unidades, porque ya dijimos que las unidades son las que utilizamos para comparar. Vamos a ver que en el Sistema Internacional de Unidades, SI, se definieron tres unidades fundamentales, que son el metro, el kilogramo y el segundo. Por eso se denomina también sistema MKS. M significa metro, K significa kilogramo, S significa segundo. En realidad en el Sistema Internacional de Unidades hay 7 unidades fundamentales, pero nosotros de esas 7 vamos a estudiar estas 3. Ahora, el metro es una unidad de longitud, el kilogramo es una unidad de masa y el segundo es unidad de tiempo. Entonces vamos a ver que no es el único sistema de unidades, porque en realidad, de acuerdo a la conveniencia, nosotros vamos a estar convirtiendo unidades o haciendo pasajes de unidades de un sistema a otro. Hay otro sistema que se denomina sistema CGS, que significa centímetro, gramo, segundo. Entonces, en el sistema CGS, la longitud se mide en centímetros, la masa se mide en gramos y el tiempo se mide en segundos. Y hay un tercer sistema que se denomina sistema técnico, que la longitud se mide en metros, igual que en el sistema MKS. La masa se mide en unidades técnicas de masa y el tiempo se mide en segundos. Bueno, ahora vamos a ver cómo son las conversiones de unidades, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos una longitud L1 y esta longitud es de 0,2 kilómetros. Es una distancia rara para expresarla así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasarla a una unidad que nos resulte más cómodo. En este caso, en el trabajo práctico les pide expresarlo en metros, es decir, en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una regla de 3 simple
pero la vamos a hacer más simple y de esta manera se van a poder convertir cualquier tipo de unidad de una forma prácticamente instantánea. ¿Qué hacemos? Cuando no sabemos qué hacer, ponemos por línea de fracción. Si kilómetro está en el numerador, es decir, arriba, lo vamos a escribir en el denominador, es decir, acá abajo. Vamos a poner kilómetro. Y arriba, es decir, en el numerador, vamos a poner a lo que queremos convertirlo, que en este caso nos pide convertir a metros. Bien, nosotros ya sabemos que tenemos que tener en cuenta la equivalencia entre kilómetros y metros, en este caso. Entonces, recordemos que un kilómetro equivalen a 1000 metros. 1000 metros. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar todo lo que está arriba. Vamos a multiplicar todo lo que está arriba y lo vamos a dividir, porque está la línea de fracción, que significa división. Lo vamos a dividir en lo que está abajo. Entonces hacemos 0,2 por 1000 dividido en 1. 0,2 por 1000, pueden usar la calculadora si no se acuerdan, pero me juego que da 200. 0,2 por 1000, 200. 200 dividido en 1. 200 dividido en 1 es 200. Entonces, ¿qué hacemos con las unidades? Este kilómetro se está dividiendo con este kilómetro. Por lo tanto, vamos a simplificarlo y el resultado nos va a quedar en metros. Entonces vamos a poner acá 200 metros. Entonces, 0,2 kilómetros es lo mismo que decir 200 metros. Este ejemplo es el más fácil. Vamos a dar un ejemplo bien fácil. Vamos a seguir con uno un poquito más complicado y vamos a terminar con uno bien difícil. Ahora vamos a un ejemplo de la masa. Por ejemplo, tengamos una masa M de 2000 miligramos. Estos ejemplos están en el trabajo práctico. Miligramos se pone mg. 2000 miligramos. Bien, y en el trabajo práctico nos dice que lo pasemos a gramos. ¿Qué tengo que hacer? Para empezar, lo mismo que recién. Por línea de fracción, entonces pongo por línea de fracción. Si miligramos está arriba, lo vamos a escribir en el denominador, miligramos. Y a esto lo quiero pasar a gramos. Entonces tenemos que recordar cuál es la equivalencia entre gramos y miligramos. Un gramo tiene 1000 miligramos. Eso ya les va diciendo la palabra miligramo es de 1000. En un gramo entran 1000 miligramos. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar, acá ponemos igual, entonces vamos a utilizar la calculadora. ¿Qué hago en este caso? Como siempre, multiplico lo de arriba y después divido en todo lo que está en el denominador. 2000 por 1, 2000. 2000 dividido en 1000. ¿Sí? 2000 dividido en 1000 me da 2. Acá prácticamente no hace falta la calculadora. 2. ¿2 qué? Como hicimos recién, miligramo se está dividiendo con miligramo, así que se simplifican. Y la unidad que me queda es el gramo. Entonces son 2 gramos. Fíjense acá en la diferencia entre uno y el otro. Acá multipliqué por 1000, acá tuve que dividir por 1000. Entonces uno tiene que ir armando la formulita.
Vamos por el otro ejemplo. Vamos por el último ejemplo, que es un poco más complicadito. Vamos a utilizar, ahora queremos convertir unidades de tiempo. Tengo un tiempo y me dicen, algún pícaro, que va a venir en 0,01 día. ¿Cómo es eso? 0,01 día, eso no se entiende. Vamos a tener que convertir los 0,01 días a unidades que podamos entender mejor. Podemos pasarlo a horas y de allí pasarlo a minutos. ¿Sí? Entonces, como siempre, por línea de fracción, eso no tiene nada de nuevo, ya hay que hacerlo solito. Si días está arriba, lo escribo abajo y lo quiero pasar a horas. Y yo sé que yo sé que un día tiene 24 horas. Eso lo sabemos todos, ¿cierto? Bien, vamos a convertirlo entonces primero a horas. ¿Cómo hacemos? Vamos a usar la calculadora. ¿Sí? Ahí se ve bien, tengo que multiplicar lo que está arriba y dividirlo en lo que está en el denominador, o sea, lo que está abajo. O sea, hago 0,01 por 24 dividido en 1. Entonces lo vamos a hacer, a ver si se ve bien ahí. 0,001 por 24 dividido en 1 igual 0,0024. Entonces vamos a poner 0,024. ¿En qué unidad me da? Ya sabemos que tenemos que simplificar y me va a dar en horas. ¿Y ahora qué voy a hacer? El mismo tiempo, que es 0,024 horas, lo voy a pasar a minutos. Otra vez el famoso por línea de fracción. Si horas está arriba, la escribo abajo. Arriba lo voy a pasar a minutos, o sea, le voy a poner min. Entonces digo una hora, ¿cuántos minutos tiene? Todos sabemos, o ya deberían saber, chicos, que tiene 60 minutos. ¿Sí? ¿Qué hacemos con la calculadora? Agarramos la calculadora. Entonces la ponemos ahí 0,024 por 60 dividido en 1. Bueno, ustedes ya saben que no hace falta poner dividido en 1, pero por las dudas. Igual. Entonces me da 1,44. Ponemos igual a 1,44 y vamos a las unidades que ya sabemos simplificar, horas con horas, y el resultado me da en minutos. Entonces me dice que tengo que esperarlo 1 minuto y medio, o sea, muy poquito. Ahí hemos convertido el ejercicio más difícil. Bien, lo demás lo tienen que seguir haciendo ustedes a los ejercicios. Por último, también quiero recomendarles que anoten todo, uno aprende mientras está escribiendo, anoten los conceptos, las fórmulas, representen, hagan los dibujitos en la carpeta y bueno, hasta la próxima clase.